Romanos capítulo 7 es un libro en la Biblia en el que el apóstol Pablo presenta y explica la realidad humana. El apóstol Pablo se hace vulnerable y representa la dicotomía, la lucha interior que existe en todo ser humano, entre el bien que quiere hacer y el mal que termina haciendo. La lucha entre la conciencia que tenemos y nuestra naturaleza pecaminosa que termina por vencernos. Levanta la mano si alguna vez te has hallado en esta lucha entre lo que sabes que tenías que hacer y lo que en realidad acabaste haciendo. ¿A alguien más le ha pasado esto o solo a Pablo le pasa? No voy a renegar hoy día y explotas. No voy a pelear con mi hermana hoy día y terminan discutiendo. Voy a hacer mi tarea con tiempo y la noche antes terminas trasnochando. La dicotomía del ser humano entre el bien que sabe que debe hacer, el bien que está en su conciencia, y el mal que termina por hacer. Y en todo el capítulo 7 el apóstol Pablo habla de esta realidad, expresa esta realidad que no es ajena al cristiano, que es una realidad de todo el ser humano. Y Pablo entonces concluye el capítulo 7 con estas palabras y dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. En otras palabras, el apóstol Pablo afirma y dice: la lucha es real, la lucha es constante, la tensión que hay en mí no para, no es una tensión abstracta, no es una tensión psicológica, un método educativo, un método de autosuperación, palabras bonitas no lo van a cambiar. La realidad es que la lucha es constante. Con mi mente, con mi corazón quiero hacer lo bueno y hallo que en mí termino haciendo lo malo. Y el apóstol Pablo ahí dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué dice eso? Porque entendemos que Cristo llegó para cambiar las reglas del juego. Cristo llegó para cambiar esta situación de una manera fundamental. Lo que la ley del Antiguo Testamento exigía, lo que la ley de mi conciencia me pide que haga en mis fuerzas, por mis propios medios, por mi propia capacidad, que se torne imposible, Cristo llegó para transformarlo y empoderarme para hacerlo y ayudarme aun cuando no puedo hacerlo. ¿Me están siguiendo? Entonces inmediatamente el apóstol Pablo continúa escribiendo Romanos capítulo 8. Acuérdense que esta es una carta, nosotros la tenemos dividida en capítulos y versículos, pero en la versión original de la carta de Pablo no tenía esta división. ¿Te acuerdas cuando escribías tus cartas románticas a tu chica o a tu futura esposa o a tu esposa actual? No decías, ¿verdad? Capítulo 1, cuando te conocí. Versículo 1. Capítulo 3, nuestra relación actual, cómo nos llevamos. Una carta fluye, ¿verdad? Las cartas del Nuevo Testamento igual fluyen. Entonces, inmediatamente después de que Pablo declara lo que hemos leído y dice: gloria a Dios por medio de Jesucristo, y yo encuentro esta dicotomía, esta lucha en mí, inmediatamente él dice: por tanto, espera, me están cambiando aquí los versículos. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque por la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Vamos a desglosar esto, pero quiero que puedan, por favor, ayudarme fuerte, así para los que se conectan mañana los puedan escuchar. Pueden leer este versículo conmigo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3.
ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. ¿Pero por qué no hay condenación? Porque por medio de Cristo la ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y luego dice, nosotros, sin acercarte, puedes mirarlo al que tienes al lado y decirle nosotros. En otras palabras, dile, te están hablando. Nosotros ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre por sí solo no puede agradar a Dios. Sea que el hombre trate de cumplir la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley justa, la ley santa, la ley perfecta de Dios. O sea que el hombre no tuvo contacto con la ley de Moisés, no conoció la ley de Dios, pero tiene la ley de Dios en su corazón, tiene una conciencia. Sea cual sea, el hombre no la puede cumplir. Eso lo hemos demostrado, Pablo lo demostró en el capítulo 7 y todos han levantado la mano y han dicho es verdad, por mis propios medios me quedo corto, acabo haciendo el mal que no quería. La naturaleza misma del ser humano lo lleva a pecar, lo lleva a hacer el mal, lo lleva a hacer lo indebido, lo lleva a que su conciencia lo acuse, a menos que sea una especie de psicópata. El ser humano normal inevitablemente va a atravesar etapas en su vida en las que su conciencia le va a decir, está mal, no debiste hacerlo, pide perdón. Y la naturaleza pecaminosa es una naturaleza que le gusta hacer una sobre la otra, ¿no? Está mal, ya pecaste, y luego se levanta el orgullo, pero no te disculpes, aferrate a tu error con uñas y dientes porque hay de que aflojes. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso es que Dios envió a su Hijo. Por eso es que Dios envió a Jesucristo, que se hizo hombre. Lo que la ley no pudo librarnos, el Hijo de Dios se hizo hombre semejante a nosotros y lo anuló con poder. ¿Cómo es esto? Pues que Cristo hizo la intersección perfecta entre el ser humano y Dios. Cristo fue completamente hombre como tú y yo, de carne y huesos, tenía hambre, se cansaba, tenía sueño, tenía miedo, y a la vez fue perfectamente Dios, completamente santo, en completa comunión con el Padre. Las dos naturalezas de Jesús, Dios y hombre, se unieron en este nuevo misterio que la Biblia llama la encarnación. El Hijo de Dios hecho hombre, que se identifica con nosotros y nos representa delante de Dios. Jesús en vida cumplió la ley perfecta de Dios. Esa ley que tú y yo no podemos cumplir, esa ley perfecta de Dios, esa obediencia absoluta a Dios, esa conciencia absolutamente tranquila, Jesús la cumplió. Entonces Jesús fue justo. Jesús cumplió en sí la perfecta voluntad de Dios. Y el que cumple la perfecta voluntad de Dios es declarado justo delante de Dios y tiene vida. ¿Me están siguiendo? Entonces Jesús, que fue justo delante de Dios, tenía vida, no merecía la muerte. Pero Jesús murió. La muerte de Jesús en la cruz hizo que Él reciba sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Todas esas veces que nuestra conciencia nos llama la atención, todas esas veces que sabemos el bien y hacemos el mal, todas esas veces que conocemos la voluntad de Dios y no la obedecemos, y cuyo resultado es la muerte, la separación eterna entre nosotros y Dios, Jesús las tomó sobre sí en la cruz. Entonces, en su vida, Jesús se identificó con nosotros. En su vida, Jesús cumplió la labor del ser humano y representó al ser humano delante de Dios. Y en su muerte, Él agarró todo el castigo de la humanidad y se lo puso sobre sí. La consecuencia del pecado de la humanidad, Jesús se lo atribuyó sobre sí y resucitó.
Todo esto sería una linda historia si Jesús no resucitaba. Cualquiera puede decir: yo soy Dios, yo he hecho la voluntad perfecta de Dios, síganme, escúchenme, mírenme, y morirse. Y puedes ir y visitar su tumba. Pero Jesús resucitó. El hecho histórico de la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos históricos mejor registrados. Hay volúmenes, hay libros enteros, hay debates, hay historia escrita sobre la resurrección de Cristo. Jesucristo resucitó. Ese es un hecho histórico. Y su resurrección demuestra que Él es quien dijo ser. No era un simple maestro, no era un teólogo, no era un predicador apocalíptico, era el Hijo de Dios hecho hombre, que fue perfecto delante de Dios, murió en la cruz, tomó nuestro pecado sobre sí y resucitó con poder. ¿Y sabes qué? Esa su resurrección es una promesa de vida para nosotros. La resurrección de Cristo nos demuestra que lo que decía este primer versículo es verdad. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si tú estás unido a Cristo Jesús, en otras palabras, si tú le has entregado tu vida por la fe, si tú le has dado tu vida a Él, no hay condenación para ti. ¿Son o no son buenas noticias? Amén. Para 3 son buenas noticias. ¿Quieres seguir condenado? No, hablando en serio, son buenas noticias. Alguien pagó por nosotros y ahora eres libre de condenación. Toda esa lucha entre mi ser interior y tu ser interior, entre el bien que quiero hacer y el mal que acabo haciendo, en efectos de mi representación delante de Dios, ha sido anulada. Ha sido anulada. Cristo se la achacó, la pagó sobre sí y resucitó, demostrando que su sacrificio sí era eficaz. ¿Estamos acá? Amén, iglesia. Ok, pero no termina ahí, porque nos dice que nosotros, los que estamos unidos a Cristo, hazme un favor, míralo al que tienes al lado una vez más y pregúntale: ¿estás unido a Cristo? Cada quien se responde. Pero nosotros, los que estamos unidos a Cristo, ya no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Somos receptores de una nueva naturaleza. Continuamos leyendo entonces. ¿De qué se trata esto? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad, me olvidó pasarles el versículo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Quiero que te fijes un minuto en el versículo 7 primero. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, y esta es la parte clave, ni es capaz de hacerlo. ¿Alguna vez has querido hacer algo para lo que no eres capaz? Yo sí. Yo no soy muy alto. Y de chiquito veía, no sé quiénes se acuerdan, los que son de mi generación. En los 90 salió una película que se hizo bien famosa, Space Jam. ¿Se acuerdan los que vieron Space Jam? ¿Sí? Y de pronto se puso de moda el básquetbol entre los colingas, entre nosotros. Todos querían jugar básquet. Y todos querían agarrar la pelota y hacerla de Michael Jordan y colgarse del cesto. Y yo me acuerdo en el recreo con nuestras pelotas a querernos colgar del cesto. Y no llegábamos ni a tocarlo. Uno que otro Superman en el colegio podía alcanzar a tocarlo. Y en los cestos bolivianos creo que eran un poquito más bajitos para motivar la autoestima de los estudiantes. Pero había algo que queríamos hacer, pero no podíamos hacerlo porque no estábamos
capacitados para hacerlo, no teníamos las cualidades para hacer aquello. Ya de grande me di cuenta que estos ñatos miden 1,90, 1,95, 2 metros, 2 metros 5. Eso cambia la historia. Por eso les va mal en el fútbol, porque no llegan a ver la pelota ahí abajo y se andan tropezando. Nosotros hemos sido diseñados con otros propósitos, ¿sí? Ok. La naturaleza humana no tiene la capacidad de cumplir la ley de Dios. Mi naturaleza y tu naturaleza son naturalezas caídas, corruptas, que tienden al pecado, que nos llevan a hacer el mal. No tenemos la capacidad. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso es que Cristo es una necesidad para el ser humano. Por eso es que Cristo tuvo que venir. Por eso es que tuvo que Él tomar nuestro lugar en la cruz. Por eso es que Él resucitó para darnos esperanza. Porque nosotros solos estamos a la deriva. No podemos. Jesús es como ese trampolín que te ponen debajo del cesto para que saltes y compenses tu falta de estatura. Y ahí sí te puedes colgar del cesto. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos y nos empoderó con una nueva naturaleza. Y esto nos lleva a una pregunta. El versículo 5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y esta es la pregunta obvia: ¿en qué fijamos nuestra mente? ¿En qué fijas tu mente? ¿En qué fijo mi mente? ¿En qué meditamos? ¿En qué pensamos? ¿De qué nos llenamos? ¿Qué naturaleza estamos alimentando en nosotros? Ahora, tú y yo vivimos en dos planos, en dos realidades. Antes vivíamos en una sola realidad, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero por el sacrificio y la resurrección de Cristo y nuestra fe puesta en Él, nuestra unión a Él, como decía el versículo 1, ha entrado a nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu mismo de Cristo, ha entrado en ti y en mí y ha irrumpido en nuestra vida con una nueva naturaleza, la naturaleza de vida en el Espíritu. Y esa vieja lucha ha empezado a cambiar, porque ahora ya no es una lucha de yo contra mi naturaleza. Ahora es una lucha de mi nueva naturaleza versus mi vieja naturaleza. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ya no soy yo tratando de hacer algo para lo que no soy capaz de hacer. Ahora soy yo empoderado por el Espíritu Santo, avanzando hacia hacer algo que puedo hacer. ¿Estamos acá? Y la pregunta es: ¿a cuál de las naturalezas estoy alimentando? ¿De qué me estoy llenando? ¿A quién estoy sirviendo? ¿En dónde está mi corazón? ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué escuchan mis orejas? ¿De qué me lleno? No te estoy diciendo que te vuelvas santurrón y solo veo películas cristianas y solo leo libros cristianos y solo oro todo el día. Sí, tienes esa capacidad de hacerlo, gloria a Dios. Tengo una amiga que me decía: si no lo van a proyectar en la tele del cielo, ¿para qué lo quiero proyectar en mi tele de acá? Y yo decía: wow, hay ciertas cosas que tal vez no se van a proyectar en el cielo, como tu PlayStation y el mío, pero lo seguimos proyectando acá. Pero no es necesariamente malo o pecaminoso. Esta es una pregunta abierta. Lo que quiero que me entiendas es que no estoy diciéndote: si no ves todo cristiano y haces todo cristiano, entonces estás mal. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es más profunda. La pregunta es más real. La pregunta no tiene que ver con legalismos y normas. La pregunta tiene que ver con prioridades, con amor, con naturaleza. ¿En qué fijamos nuestra mente? ¿Qué gobierna nuestras decisiones? Al final del día, ¿quién gana? ¿Me están siguiendo?
Porque te cuento una cosa, la vecina que todo el día escucha alabanzas y que todo el día lee su Biblia y que en su casa no se puede ver nada, cuando se le pasa la pelota al chiquito, no se la quiere devolver. Invita a sus amigas a la reunión de oración para contarles todas las historias del barrio para orar por ellos. No se trata de eso. Se trata de quién gana, qué naturaleza gobierna mi vida. El perdón, el amor, la generosidad, el servicio, la entrega a Dios. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Sí? Los fariseos eran bien legalistas. No hacían nada que se salga de la ley y de su interpretación de la ley y de sus añadiduras a la ley. Y Jesús los llama víboras, hipócritas, caraduras. Los apóstoles eran una bola de pescadores toscos e ignorantes, enamorados de Dios. ¿En qué fijamos nuestra mente? Esta no es una lucha para ser, porque ya somos. Es una lucha para fortalecernos en lo que somos. Este es el último ejemplo de este punto. Cuando tú ves un futbolista profesional, lo voy a poner de otra manera. ¿De qué reclaman todos los bolivianos acerca de sus futbolistas? No se esfuerzan, dicen, ¿no ve? Se van a farrear, comen lo que quieran, andan de mujer en mujer y en vez de entrenar y de enfocarse en el deporte, están a media máquina porque igual les pagan y hacen papelones. Yo no sé, no me consta, es lo que dicen los bolivianos, ¿ya? Si eres futbolista profesional, se espera que actúes como futbolista profesional, ¿correcto? Que hagas tu meta, tu vocación. Si eres hijo de Dios y tienes la nueva naturaleza en ti, la expectativa es que vivas conforme a, que hagas de tu vocación de hijo de Dios tu meta. Entonces no es que estamos llenando nuestra mente para llegar a ser hijos de Dios, es que porque somos hijos de Dios empezamos a actuar como tal. ¿Estamos aquí? Amén. Y entonces continúa el apóstol Pablo en Romanos 8 y dice: sin embargo ustedes, ¿puedes decir fuerte, sin embargo yo? Sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es bien radical la cosa. Si no tienes el Espíritu de Cristo, si no te has unido a Cristo por la fe, puedes ser el mayor fariseo, no eres de Cristo. No es algo que ganamos, no es algo que actuamos, no es algo que hacemos, es algo que somos. Somos. Pero porque somos, ahora vivimos conforme a esa naturaleza. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El encuentro con Cristo es la vivificación del espíritu. Esto quiere decir que el espíritu mismo de Dios irrumpe en nuestra naturaleza y la transforma. Ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, dice el apóstol, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, nuestra forma de pensar, sentir y actuar son completamente transformadas y renovadas. Si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, yo sufro, en el buen sentido de la palabra, una transformación interior. ¿Estamos acá? Soy transformado interiormente y algo en mí empieza a suceder
y mi conciencia se suaviza y mi corazón se ablanda y mis acciones cambian y mis prioridades se modifican. No porque me esfuerzo, no porque quiero, no porque aparento, sino porque hay una nueva naturaleza en mí. He sido transformado. ¿Quiere decir eso que la vieja naturaleza desapareció y chao? No. La vieja naturaleza sigue en mí. Sigue habiendo un carnalito. Sigue habiendo un pecador. Y esa naturaleza se hace evidente en mi cuerpo, lo que el apóstol Pablo dice ahí. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Mi cuerpecito se envejece, se cansa, le da hambre, se enferma. Por eso cuídense. Por eso usen sus barbijos en todo momento. Para si alguien ahorita se acaba de conectar a la transmisión, aquí está. Solo me lo saco para predicar porque estoy a más de 2 metros de todos y luego me lo vuelvo a poner. Cuídense porque el cuerpo sigue estando sujeto a esa vieja naturaleza. Y sí, a menos que Cristo vuelva antes, este cuerpo va a dejar de ser. ¿Sí? Y esa vieja naturaleza que se hace evidente en este cuerpo también está presente en mi corazón, en mi mente, en mis intenciones, y me lleva a pecar, y me tienta, y me ata. Y a veces se olvida que está crucificada con Cristo en la cruz y se baja y se da una vuelta y luego regresa. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que yo la voy a dejar gobernar o reinar. ¿Por qué? Porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Y el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Esta es una promesa final. Un día, así como Cristo resucitó, tú y yo también tendremos un cuerpo glorificado. También resucitaremos junto con Él al final del tiempo y esa vieja naturaleza será eliminada por completo. Pero mientras tanto tenemos esta lucha de naturalezas. Pero en esta lucha de naturalezas hay una que gana, la que es del Todopoderoso, la que es de la vida y no de la muerte, la naturaleza del Espíritu Santo en mí. ¿Me están siguiendo? ¿Amén, iglesia? Ok. Entonces, Pablo comienza en el capítulo 7 diciendo que el ser humano por su cuenta está fregado, porque el mal siempre gana. Y si no, revisen la historia. No se vayan tan lejos. Revisen los últimos 18 meses en nuestro entorno. Pelea tras pelea tras pelea. Hoy han salido las noticias, yo no lo podía creer. Estamos en pleno pico de rebote, en crisis de salud. Y no importa de qué lado de la balanza te vayas, uno se les ocurre lanzar una ley controversial y a los otros hacer paro. Porque la naturaleza del ser humano es así, es aprovechadora. Aprovecha el momento para querer hacer lo que puede y sacar beneficio. Y lastima, y no piensa en el otro, y no piensa en el bien. ¿Estamos acá? El ser humano, no estoy echando culpas ni diciendo santos, no me interesa. El punto es que en coyunturas difíciles, cuando el ser humano debería levantarse y hacer el bien, nos hallamos siguiendo haciendo el mal. Ese es el punto, ¿me entienden? No estoy haciendo juicio de valor ni sobre unos ni sobre otros. Pero el punto es que es evidente y es obvio, el ser humano por sí mismo acaba haciendo el mal. Viene Jesucristo, nos libera de esa condenación y nos da una nueva naturaleza que nos lleva a ser diferentes. Y nos desafía a enfocarnos en eso, en esa nueva naturaleza, en esa nueva forma de pensar, de sentir y actuar. Pero no nos desafía como un ejercicio exterior. Y esta es la diferencia entre la fe cristiana y toda otra cosmovisión del planeta. Préstame atención acá, porque esta es una diferencia fundamental y única. La fe cristiana es la única cosmovisión en el planeta que te desafía a hacerlo, no por ti, sino por Él, porque hay una nueva naturaleza en ti que te empodera para hacerlo. Toda otra cosmovisión te desafía a que vayas haciendo algo de afuera hacia adentro para llegar a ser.
meditación trascendental, autoestima, psicoanálisis, cualquier otra religión, llámese musulmana, budista, hinduista. Su desafío es que hagas esto para llegar a ser aquello. La fe cristiana es al revés y te dice, tú eres esto, ahora vas a empezar a vivir así. ¿Me están siguiendo? Se trata de Dios, no de mí y no de ti. Por eso es que el apóstol se atreve a decir, si es que el Espíritu Santo vive en ustedes. Si es que el Espíritu Santo vive en ustedes. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, somos transformados. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. No por medio de disciplinas, no por medio de estrategias. Ahora, por si acaso, no estoy en contra ni de la psicología, ni de las estrategias, ni de la disciplina, pero esas son herramientas para ayudarnos a hacer algo que ya está en nosotros. Amén. Si usas solo la herramienta sin tener lo que te capacita, nunca lo vas a lograr. ¿Me están siguiendo? Primero es el ser, luego el hacer. Primero es el ser, luego el hacer. Todo lo demás que tenemos son herramientas para potencializar, exteriorizar, vivir lo que ya somos. Ahora que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es nuestra obligación vivir conforme a Él. Y fíjate la palabra que usa, tenemos una obligación. Ya estamos terminando, nos falta un pasajito más, no se preocupen. Pero miren, escúchenme esto es importante. Hay dos extremos que debemos evitar y de verdad, escuchen esto porque es importante, porque hay dos extremos que debemos evitar en los que el ser humano suele caer. Uno es el extremo de anular a Dios y humanizar la fe. Anular a Dios y humanizar la fe. Pero ¿cómo puedes humanizar la fe si es fe hacia Dios? Sí, pero en la práctica queremos hacer todo solitos. Sí, creo en Dios, pero yo tengo que lograrlo. Yo tengo que leer mi Biblia, yo tengo que orar, yo tengo que perdonar, yo tengo que dejar de pecar. Yo. El otro extremo es el anular al ser humano y hacer una fe metafísica. ¿Qué quiere decir eso? Dios ya lo hizo todo por ti, tú no tienes nada que hacer, Jesús murió en la cruz, camino al cielo me voy. Y haz lo que te dé la gana. Y el apóstol Pablo nos encuentra al medio y nos dice, no señores, Él lo hizo todo por ti para empoderarte, para que tú puedas hacer su voluntad. Es una unión perfecta entre la naturaleza divina empoderándome y mi voluntad sometiéndose a ella. ¿Otra vez? Es una unión perfecta entre la naturaleza divina que me empodera y mi voluntad que se somete a ella. Mi voluntad se somete a mi nueva naturaleza. No es un esfuerzo exterior humano, nace de Dios en mí, pero sigue siendo mi intención someterme a Él. ¿Estamos acá? ¿Amén? Por eso volvemos a la pregunta de hace rato en el versículo 5, poner la mente en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. La lucha siempre va a estar presente y va a ser real. No podremos ganarla en nuestras fuerzas, solamente venceremos cuando dependamos del Espíritu Santo. Y entonces concluye este pasajito que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ahora dilo como una confesión de fe, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Ahora que te escuchen en las redes sociales, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Y eso quiere decir que eres hijo de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una certeza, es una seguridad. ¿Basada en qué? En que soy guiado
por el Espíritu. La guía del Espíritu en mí es la certeza y la garantía que tengo de que soy hijo de Dios. ¿Estamos acá? Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Enseguida vamos a volver a ese último versículo. Pero antes quiero venir a estos dos versículos que son fundamentales, 14 y 16, 14 y 16. Subrayenlos, anótenselos, háganlos fotito en su Bible app. Romanos 8, 14 y 16. Porque muchas veces leemos el 16 y el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y varias personas me escriben y dicen, pero el Espíritu no me asegura, ¿cómo sé? Y es lógico que estamos esperando una voz que te habla tú y de eres hijo de Dios. O algunos que piensan que el Espíritu Santo es español, que diga, soy hijo de vuestro Padre Celestial. Solo en Reina Valera 60. Pero no funciona así. Esa garantía que tengo el Espíritu Santo de que soy hijo de Dios es por una relación que tengo con Dios, por medio del Espíritu Santo. Tengo acceso libre, gratuito, delante de Dios, familiaridad con Él, y Él me guía. Y Él me guía. ¿Sabes cómo te das cuenta que eres hijo de Dios? ¿Sabes cuál es esta voz del Espíritu? Es bien sencillo. Antes yo me enojaba y me duraba semanas y no me importaba. Y ahora me enojo y no sé por qué no puedo dormir. Antes yo era orgulloso y siempre tenía la razón. Y ahora de repente me encuentro diciendo, perdón, tienes razón. Antes yo era un avaro. Por si acaso no soy yo, ¿no? Lo estoy haciendo yo para que no digan que lo estoy diciendo a ustedes. Si no, voy a tener que decir antes el Ricky. Antes era avaro, ahora soy generoso. Antes veía a las personas pobres con desmedro y decía, si los abortan no habría tanto niño sufriendo, mejor que lo maten. Ahora mi corazón se quiebra al verlos y los ve con el amor con el que Dios los ve. Antes yo mentía y no sabía diferenciar entre la mentira y la verdad. Y ahora cuando quiero mentir hay algo que me pinche y me dice, di la verdad. Di la verdad. Esa es la guía del Espíritu que te está garantizando que eres hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? La guía del Espíritu no es que eres perfecto, no es que no te enojas, no es que no mientes, no es que no vas a sentir avaricia. Es que cuando estás enfrentando eso va a haber alguien adentro que te va a decir, no, ese ya no eres tú. Y esa es tu garantía de que eres hijo de Dios. En otras palabras, tu garantía que eres hijo de Dios no es que eres perfecto, es que eres imperfecto, pero lo sabes. Porque hay alguien en ti que te está diciendo que eso eras tú, ya no eres tú, y vas a caminar hacia lo que eres en Cristo. ¿Amén? ¿Ok? Y esa es la voz a la que tenemos que escuchar, y es eso en lo que nos tenemos que enfocar, y es en eso en lo que tenemos que caminar para estar unidos con Cristo cada vez más. Y finalmente dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí lo dejamos, Evangelio de la Prosperidad, heredero de Dios, hermano. ¡Qué bacán! Hay una coma. Pues, en el nombre del Señor cancelo la segunda mitad de esta palabra. Si así funcionara, ¿no? Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, como somos hijos de Dios, tenemos la garantía de nuestra relación con Dios y nuestra heredad con Él. Nuestra heredad con Él. Como dice Pablo en Efesios, nos ha dado todas las riquezas celestiales en gloria con Cristo Jesús. Tiene su amor, tiene su paz, tiene su espíritu, tiene su guía, tiene su perdón, tiene su protección en su voluntad. Tienes todo lo que Dios tiene para ti en esta vida y en la venidera. Amén. Eso está garantizado y está dado para ti, no por lo que haces, sino por quién eres, por haberte unido a Él por la fe. Amén. Y luego dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Por qué? Porque en este mundo tendremos sufrimiento, y esta es la otra garantía. Dos garantías, una es la garantía de tu herencia con Cristo, la otra es tu garantía de tu sufrimiento con Cristo. Ay, ya no me gustó.
¿Por qué? Porque no nos conformamos a este mundo ni vivimos conforme a él, sino que vivimos con la mirada puesta en las cosas de arriba, conforme a los principios y valores del reino de Dios. Y ahí es difícil porque Facebook te va a decir que eres un odiador. Porque vas a decir, estoy en contra de esto y esto me parece bien. Y estás en contra de la mentalidad del mundo. Porque estás de acuerdo con la mentalidad de Dios. Y esa es una garantía que tienes como hijo de Dios. En este mundo te va a costar. Te va a costar. ¿Por qué? Porque vas a decir, yo creo en la vida, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia, yo creo en el perdón, yo creo en la justicia, yo creo en la verdad, yo creo en la generosidad, yo creo en el amor, yo creo en la fe, yo creo en la santidad, yo creo en la santidad, yo creo en la integridad. Y al mundo ya no le vas a gustar. Y al mundo ya no le vas a gustar. Y hay momentos en los que vas a querer volver al mundo y decir, mejor me vuelvo. Pero ¿sabes qué? Como ahora tienes una nueva naturaleza, te va a pinchar. Y te va a traer otra vez. Como el adolescente rebelde, me voy de la casa. Y a la hora de la cena vuelve otra vez. Tengo hambre. Pero dejemos de ser adolescentes espirituales y encaremos la vida como hijos maduros de Dios. Lo que yo tengo con Él es mayor que cualquier cosa que el mundo me pueda dar. Amén. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Tres puntos para que te lleves esta noche. Tres puntos fundamentales para que te lleves esta noche. Lo primero es quién eres. ¿Estamos aquí? ¿Quién eres? Eres hijo de Dios, sin condenación alguna, sin temor alguno. Dios es tu papá por tu fe en Jesucristo. Dos, ¿qué haces? Número uno, ¿quién eres? Número dos, ¿qué haces? Nos enfocamos en las cosas de arriba. Caminamos hacia Él. Le obedecemos a Él, lo buscamos a Él. ¿Estamos acá? Número 3, nuestra promesa. Nuestra promesa de que estamos con Él, estamos unidos a Él y somos herederos de Él, pero que eso va a significar que al mundo no le va a gustar. ¿Quién eres? Lo que haces y la promesa. Y en esos tres principios caminamos con Cristo y como dice el apóstol Pablo más adelante en el mismo pasaje, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que nos conforta y nos confronta, que nos anima y nos alienta, nos levanta, nos vivifica. Gracias por tu Espíritu Santo que nos transforma y pone en nosotros esta nueva naturaleza, que nos capacita para ser hijos tuyos y vivir una vida que te agrada. Gracias porque cuando nos quedamos cortos, tú nos levantas otra vez y nos vuelves a llevar de vuelta hacia ti, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, los que nos verán mañana en las redes sociales y los que verán este mensaje en los años por venir, Señor. Te damos gracias porque es tu palabra la que nos habla, Señor, y es tu sabiduría la que nos guía. Ahora que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalece para llevar a cabo esta obra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querida iglesia, muchas gracias. Le damos un aplauso al Señor. ¿Te gustó este contenido? ¿Fue de bendición para tu vida? Estoy seguro que sí. Si quieres ver mucho más contenido como este, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Jonathan Asbun, pastor de la iglesia Génesis Cochabamba. Te esperamos.